Bueno, pues con este vídeo termino la serie de 4 vídeos sobre cualidades de la mente samurái. He dejado para el final Mu Shin, que probablemente sea la cualidad como más, no sé si decir importante, ¿no? Pero desde luego la más compleja, la más profunda, la más universal de alguna manera, porque es una cualidad que tiene un toque espiritual profundo y que se comparte en muchas tradiciones espirituales e incluso religiosas a lo largo y ancho del mundo y de la historia. Nuevamente, Mu Shin, compuesto por 2 kanjis, por 2 ideogramas. Shin, como he explicado ya en los vídeos anteriores, se puede traducir por espíritu, corazón, mente, intención, estado, no sé. Y Mu es el kanji de vacío. Cuando tú pones en correlación 2 kanji son los ideogramas japoneses, el significado va mucho más allá de lo que sería, por ejemplo, poner en español una palabra compuesta tipo sacacorchos. Esa es la grandeza del idioma japonés, que hace que la mente del japonés sea distinto a la mente, por ejemplo, de un hispanohablante, ¿no? Porque evidentemente el lenguaje condiciona la mente. Y la forma de expresarse oralmente y por escrito condiciona la forma que tiene uno de pensar. Esto no lo digo yo. Los japoneses son mucho más de sugerir que de decir literalmente. Entonces, tanto su arte, sus pinturas, su forma de hablar, de escribir, son más sugerencias para el oyente que frases terminadas con un significado encajonado. Y ahí la dificultad para una mente occidental como la nuestra de realmente entender en profundidad conceptos japoneses o conceptos orientales de esas tradiciones, ¿no? El lenguaje ha sido una limitación para la comprensión y para la expresión siempre, ¿no? Y nuestros límites realmente, yo en algún sitio dije o escribí, creo que en Instagram, no me acuerdo dónde, porque para mí la forma de evitar que el ser humano se vuelva un dios es haberle dotado de lenguaje, porque el lenguaje al final nos limita muchísimo. Y no es una cuestión de léxico, es una cuestión de más de capacidad de expresión, ¿no? Por eso los grandes maestros apenas hablan y guardan silencio y no tienen un canal de YouTube. Mu, ese vacío, es un término tremendamente complejo y complicado que daría, no es que diera, es que ha dado para escribir volúmenes enteros en muchas tradiciones, porque al final ese Mu está muy vinculado con la disolución de la individualidad y del ego. Y la disolución de la individualidad y del ego ha dado también mucho que hablar y escribir, insisto, en muchísimas tradiciones espirituales. ¿Qué significa eso? Significa básicamente, y me voy a atrever a intentar explicarlo en un periodo de 10 minutos, que nosotros como seres humanos vamos desarrollando una individualidad, que es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestros apellidos, nuestra memoria, y en torno a eso se va formando una persona que se siente separado y se siente distinto a todo lo demás que nos rodea, ¿no? Eso va generando una individualidad que nos diferencia, una singularidad que nos diferencia de los demás y de todo lo que nos rodea. Esto se
se va creciendo o se desarrolla también con un conjunto de pensamientos, pretensiones, deseos y además un deseo de supervivencia, de que tu persona trascienda. Yo creo que todos en algún momento de nuestra infancia o adolescencia, incluso madurez, intentamos o hemos sentido la necesidad de creer que una vez muertos, yo, es decir, yo y mis circunstancias y mi persona y mi memoria, sobre todo mi memoria, va a trascender la muerte. Y que si yo fuese a ir a un paraíso, o yo fuese a ir a otra vida, o tal, a todos nos gustaría llevarnos el paquete de nuestra memoria. Ahora hay muchas pelis y series de ciencia ficción que hablan de que uno muere, pero que su memoria, su individualidad queda almacenada en una nube. Estamos viendo la serie Black Mirror y hay varios capítulos que van de eso, ¿no? Que queda almacenada en una nube y entonces tu individualidad sigue viviendo en esa nube y tal. Es decir, trascender la muerte, pero permaneciendo, siendo tú, pues es como un valor al que el ser humano ha aspirado mucho. O sueña mucho con ello, ¿no? Porque yo recuerdo que de pequeño, cuando yo he sido una persona tremendamente religiosa. Siempre he dicho que no voy a hablar de religión en este canal, pero soy una persona tremendamente religiosa y, por ejemplo, para mí el concepto de reencarnación no molaba tanto por el simple hecho de que yo perdía mi memoria de quién había sido. A mí eso de que me dijesen, no, mira, tú te vas a morir, pero no te preocupes porque después vas a nacer en otro cuerpo, otra vida, otra no sé qué. Ya, pero es que yo quiero recordarme a mí. Entonces, a mí ese concepto de reencarnación me generaba cierta angustia porque decía, ostras, está muy bien eso de que no se acabe con la muerte todo, pero yo quiero volver a nacer siendo yo, no quiero volver a nacer, o sea, no quiero nacer siendo otra persona, ¿no? Pues ese concepto de individualidad que estoy intentando expresar, que creo que ha quedado más o menos claro con estas imágenes o estas ideas, eso, en muchas tradiciones espirituales, y cuando digo tradiciones espirituales incluyo religiones en su vía más mística, e incluyo tradiciones que directamente no están vinculadas con una religión, sino con simplemente trascender. Al final es verdad que cuando tú escudriñas un poco en esas tradiciones que se quieren desvincular de lo religioso, al final acaban siempre estando vinculados con algún tipo de religión y tal, pero bueno. Hay un trasfondo en todas ellas que habla de una unidad o una unicidad que trasciende esta individualidad de la que estamos hablando. Algo así como lo que intenta transmitir o enseñar o mostrar la peli de Matrix. Que existe una especie de matriz como base fundamental de toda la existencia, que va mucho más allá de la individualidad de cada uno. Y sobre esa matriz común surge la individualidad de cada uno de nosotros. Pero que realmente esa individualidad es ficticia y es transitoria. Hay un ejemplo muy bonito en la tradición sufí que yo creo que lo explica muy bien, y a lo mejor es una imagen que nos puede enseñar o mostrar con más facilidad de lo que estamos hablando. Y es, bueno, esto está expresado en forma poética, pero yo no me acuerdo porque yo tengo muy mala memoria, pero la imagen es la siguiente. La imagen es que todos, y cuando digo todos, es todos los seres vivos, todos los seres inertes, todo lo que tú puedes percibir y lo que no puedes percibir con tus sentidos físicos, todos pertenecemos a un océano. ¿Y qué ocurre? Ese océano está en movimiento y hay momentos en los que, igual que si tú observas un océano ligeramente agitado, hay momentos en que las olas entre ellas chocan y saltan pequeñas gotitas de agua, ¿no? Pues la imagen que esta tradición sufí muestra es que esas gotas de agua que surgen instantáneamente de esa misma marejada que tiene el agua, esas gotas de agua, por un instante, el tiempo que dura que están flotando en el aire antes de volver a caer al océano, tienen una individualidad y se creen distintos al resto del océano. Y se pueden sentir distintos y tener un principio y un fin. Aparece el concepto de espacio y de tiempo, cosa que cuando están
flotando todas unidas en el mar, el concepto de espacio y tiempo está como más diluido o no existe. Y aparece en el momento en el que en una marejada de esas hay un choque entre las aguas y saltan 4, 5, 10 o 20.000 millones de gotitas minúsculas. Y durante ese periodo de tiempo y ese lapso de espacio y tiempo en el que la gota salta, está en el aire y vuelve a caer al agua, esa gota toma una individualidad, pero que es absolutamente ficticia, porque al final todo es lo mismo, nada más que surge en un espacio y en un tiempo. Y en ese espacio y tiempo genera una memoria, genera una personalidad, genera una individualidad, pero absolutamente ficticia. Mushin, ese espíritu de vacío, es alcanzar un estado en el que tú trasciendas, pero de manera pragmática y real, esa individualidad y entres en un estado de no mente. Esto lo habréis escuchado o leído los que os gusta todo este tema de la cultura oriental. El estado de no mente es el estado en el que tú eres capaz de, no sé si decir subir o bajar, a ese estado exento de individualidad en el que estás en comunicación con todo de una forma absolutamente natural y sin intención. Esa es la clave. Por tanto, veis que no es una cosa ni fácil de explicar, ni fácil de entender, ni fácil de nada, porque al final es como algo muy etéreo, es como algo muy ilusorio, no sé cómo decirlo, algo que realmente es muy difícil de poner en palabras o incluso de intentar entender, ¿no? Pero es cierto que no es una cuestión de decir, no, es como aquel que no tiene nada que ver con perder la memoria, no tiene nada que ver con pegarte un golpe o tener una enfermedad y olvidarte, tener una amnesia completa, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver que estando tú en este mundo, estando tú con tus facultades bien, entres en un estado de contemplación en el que tú te identifiques, pero a un nivel vivencial y orgánico, te identifiques con todo tu entorno y sobre todo alcanzas un nivel en el que la intención, el pensamiento, incluso el espacio y el tiempo se vuelven absolutamente, no iba a decir irrelevantes, no, sino que desaparecen realmente para ti y para tu mente. Es un estado evidentemente de iluminación, es un estado evidentemente que no se alcanza, es un estado que yo creo que ha habido maestros que han tocado temporalmente, o a fogonazos o a ráfagas, y es un estado en el que creo, un estado milagroso, un estado, pues, insisto, muy parecido a lo que ocurre cuando rompes, no sé si era la pastilla azul o la roja de Matrix, ¿no? Cuando tú sales de la Matrix, de la imagen esta ilusoria de que todo está separado, y entras dentro de un plano en el que todo es posible, porque todo es lo mismo. Es algo muy difícil de comprender y de explicar. No sé ni por qué me he lanzado a hacerlo, ¿no? Pero quizás estoy dando pinceladas que os pueden después ir, pequeñas semillas que os pueden ir creando, no sé, curiosidad o ir... Bueno, a lo mejor alguno de los comentarios lo explica mejor que yo, o pone algún enlace a alguien que lo explique mejor que yo. Pero es una cuestión que creo que es muy interesante, al menos el estudio de él, aunque no sea por decir, no, yo quiero alcanzar el estado de Mushin, que realmente no es un estado a alcanzar, es un estado real en el que tú ya estás, pero que tienes puestas unas capas encima que hace que no seas consciente de ese estado. Esto es una cosa también bastante complicada de entender. La gente que ha estudiado Dzogchen es en lo que se fundamenta, que es una rama del... Bueno, no sé si es una rama del Advaita o es en sí mismo Advaita, no sabría decirlo, es budismo tántrico, pero que no tiene que ver con paranoias sexuales ni historias de este tipo,
que habla directamente de que nuestro estado natural es el del océano y que nosotros, aunque seamos esa gota que está en ese instante, estamos flotando en el aire antes de caer al océano, que somos océano. Y por tanto que ese es nuestro estado natural y que estamos ya despiertos, que no hay mucho que hacer, no hay más que hacer, y que al final realmente da igual lo que hagas o dejes de hacer porque eres lo que eres. Y como eres lo que eres, todo lo que te circunda y todos tus problemas y todo eso realmente es algo absolutamente, eso sí, ilusorio, que está relacionado con este impacto que hace que durante un periodo de tiempo flotes. Aquí sí que la he liado, ¿no? Es curioso porque si tú ves los pasos que está dando la física cuántica y hacia dónde va, o qué está dejando intuir, te está dejando intuir que es verdad que a nivel subatómico existe una matriz. Y como yo no soy un físico ni tengo la menor idea de qué puede significar eso a nivel matemático, físico y tal, me quedo con la idea de que es verdad que a nivel subatómico, yo y ese perro que está ahí ahora mismo, o yo y esas piedrecitas que están en el asfalto, o yo y tú, o yo y esas ondas que ahora mismo están flotando por ahí, no nos diferenciamos tanto. De hecho, a nivel subatómico, probablemente, si nos hicieran una foto, seríamos lo mismo. Entonces todo va encajando y creo que estamos en un proceso de acabar de encajar muchas cosas que llevará muchos, no sé si cientos o miles de años, pero que no es tan descabellado. Así que bueno, el estado de Mushin podría intentar dejarse intuir por las cosas que estoy diciendo. Es ese estado que buscaría el samurái, que buscaría el monje budista, que buscaría el taoísta, que buscaría el místico sufí, que buscaría el asceta cristiano, que buscaría seguramente los nativos americanos con sus danzas, el salir, que buscaría mucha gente con esas drogas psicodélicas que lo que dicen es que se diluyen los límites del cuerpo, que se diluye la sensación de individualidad, que pasas a ser como un todo. Eso que probablemente hayáis oído hablar de la gente que usa ese tipo de drogas para trascender. Todo esto al final, por eso digo que es algo como muy universal, atemporal. Y como alguna vez he dicho, para mí lo universal y atemporal, que se repite en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos y tal, encierra una verdad que trasciende lo que es el pensamiento, la creencia de alguien que se le haya ocurrido decir, no, mira, yo vengo de Dios y te digo que tienes que cumplir estos mandamientos. Lo curioso, lo interesante de esto es que hay personas que, insisto, yo creo a lo largo de la historia, han tocado o han estado más o menos tiempo en ese estado de Mushin, y estando en ese estado de Mushin han iluminado a la gente que les ha rodeado o han dejado intuir a los que les ha rodeado verdades que van mucho más allá de lo aparente y de lo visible, y que me parece muy interesante investigar o escudriñar la historia para encontrar de alguna manera esas personas y tratar de compartir, porque realmente tiempo no existe, tratar de compartir esos momentos, ¿no? Una de las prácticas que yo hacía con uno de los últimos maestros que tuve era usar imágenes de personas que, bueno, pues consideramos o se considera que han sido personas que han tocado estos estados, y usar esas imágenes para conectar con la energía que puede desprender, para intentar pues como si fuese un proceso de meditación, ¿no? Tampoco voy a entrar en detalles porque tampoco tiene sentido ponerme a explicar ahora mismo detalles de ese tipo, pero a lo que me refiero es que lo interesante para nosotros muchas veces es decir, bueno, yo no puedo entrar, o sin limitarnos, porque a lo mejor, bueno, pues nadie sabe qué capacidades uno puede ir desarrollando con los años y con la práctica pero uno puede empezar a intuir que, bueno, pues le puede ayudar en su vida ciertas cuestiones o ciertas cualidades, por ejemplo, de las que estamos hablando ahora, de la mente samurái, para
llevar una vida más ligera de alguna manera, porque sí que es cierto que sin intentar entrar en debates espirituales o teológicos sobre qué somos o de dónde venimos o todo esto que estoy comentando, sí que es verdad que en muchas ocasiones estamos sobrecargados por la cultura en la que vivimos, por la cultura, la sociedad actual, cómo nos sobrepasa con exigencias, con un entendimiento erróneo de lo que es realmente el ego, con una serie de necesidades absolutamente artificiales y creadas que hacen que nosotros como seres individuales en el tiempo que vivamos suframos mucho porque tenemos tantos objetos de deseo que nos volvemos locos. Y entonces todo esto nos puede servir para aligerar la carga que tenemos como personas que nos ha tocado vivir en una época en la que ya no tenemos que sobrevivir, ya no tenemos que luchar por comer como se hacía antiguamente, ya no tenemos que pasar frío y morirnos de frío, sino que estamos viviendo dentro de una sociedad de bienestar que nada tiene que ver con la sociedad de hace 100 años o 200 años, por muy mal que estemos y por mucho que nos toque trabajar. Pero esto ha implicado entrar en unas dinámicas sociales muy, muy, muy chungas. Entonces, que nos generan muchos problemas emocionales, eso es evidente, ¿no? Entonces, ponernos a valorar ciertas cuestiones que trascienden lo meramente popular nos puede ayudar a aligerar la carga que tenemos como seres humanos que viven en el siglo XXI, en la sociedad digital, en la sociedad de las redes, en la sociedad del deseo, en la sociedad de la opulencia, en la sociedad de la comparación, en la sociedad de... ¿Vale? Entonces, no es una cuestión de decir, no, nos tenemos que volver religiosos o retirarnos a un templo, no. Si la clave es poder vivir dentro de esta opulencia, dentro de esta sobreestimulación que es en la que estamos viviendo, dentro de todo esto, pero con la calma que podría tener un samurái, ¿no? Con la calma que podría tener, con la actitud que podría tener un místico, un San Juan de la Cruz casi, en el siglo XXI, ¿no? Entonces no es desechar en absoluto las ventajas que tenemos, en absoluto, sino es aprender a vivirlas de una manera ligera y que nos permita ser felices y disfrutarlas plenamente y que nunca se convierta en una tortura. Entonces, todas estas reflexiones nos pueden ayudar a aprender a vivir mejor. Esa es la idea de fondo. Y aprender a que tenemos un mecanismo aquí arriba que yo creo que no está acabado, y si está acabado no está muy bien acabado, y que nos juega muy malas pasadas, y que no está diseñado para hacernos felices. Desde luego que el cerebro no está diseñado para que tengamos una vida tranquila. Eso es una cosa que yo creo que cualquier estudioso del cerebro lo puede corroborar, científico. El cerebro no está diseñado para que tú tengas una vida tranquila. Entonces nosotros tenemos que intentar aprender y no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse... Yo os hablo de los samuráis porque es una cosa que a mí desde la adolescencia me ha encantado y sé 4 cosas, pero seguramente os podéis juntar con alguien, un abuelo vuestro a lo mejor os inspira un montón de cosas que os pueden ayudar a vivir más ligeros, más plenos y más ligeros. Bueno, pues espero que esta serie os haya gustado y que os haya aportado algo. Un abrazo, no muy fuerte que os rompo.